Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos llevar estas clases, Señor, que son para la instrucción de tu pueblo, Padre Santo. Tú nos enviaste a llevar tu evangelio a toda lengua, pueblo y nación, de manera que el mensaje de salvación le llegue a aquello por los cuales tú moriste en la cruz del Calvario. Ese mensaje del evangelio, ese anuncio de la buena nueva de salvación, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el que estamos cometidos a llevar a todo pueblo, lengua y nación a través de estas redes, Señor, que es una bendición para llevar tu palabra, Padre Santo. Permite, Señor, que nosotros podamos impartir esta clase sin ningún tipo de contaminación, ni de ego personal, ni de religiosidad, ni de ningún dogma, Señor. Que sea tu palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, para que así sea aceptada por cada uno de los hermanos que tienen a bien seguir esta clase, que sepan que es el evangelio puro, el que salió de la boca y del corazón de Cristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y decimos, Señor, que vamos a estar abriendo en el día de hoy lo que es el libro a los romanos en cuanto a lo que es el evangelio, que nos trae este libro, todos los diferentes temas que trata, de manera que tu pueblo sea edificado como debe ser. Y vamos a empezar con una cita que nos conlleva lo que es el contenido de esta gloriosa clase. Romanos 5:1, que nos dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos sido justificados, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, por aquel que vino por nosotros, que estábamos perdidos, que nos le habíamos desprendido al Señor, y Él vino por gracia a traernos y reconciliarnos para con el Padre. Y por eso ahora nos llama, el Señor nos llama en su palabra justificados. Somos nosotros los justificados, los creyentes, los que el Señor le puso fe en el corazón para que creyeran. Pues, por la fe, esa fe que no viene de nosotros, que es un regalo de Dios, esa fe que nos da el Señor para que podamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe por la cual tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que el creyente por la fe vivirá. Y esa es la manera de vivir ahora cuando ya tú tienes fe y has sido dado de vida en esa fe. Entonces esa fe es la manera en que tú reconoces la vida tuya en Cristo, la vida mía en Cristo Jesús. Y por eso que el creyente por la fe vivirá. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, porque podemos llevar estas clases, Señor. Y tenemos la bendición de tener a nuestra hermana, la pastora Laura Cisa Luciano, quien nos va a estar llevando por esta manera de dar a entender el evangelio de Cristo en estos tiempos que el Señor nos ha constituido como ministro competente del nuevo pacto. Laura, en toda la autoridad que te da el Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu pueblo es tuyo. Bendiciones para ti y para todos los que están siguiéndonos. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Damos infinitas gracias a Dios que estamos una vez más para continuar con esta parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Iniciamos y estaremos los próximos viernes hasta que podamos agotar toda la temática del libro a los romanos, como dijo el pastor Huáscar. Una carta súper hermosa, una carta muy especial de el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. En esta primera lección número 1 vamos a estar trayendo lo que es el contexto, como hacemos con cada una de las cartas, cómo se da esa escritura, cuál es el propósito y todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Cristo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Este libro fue escrito
en primavera, posiblemente en la primavera del año 57 después de Cristo. Y también es muy probable que cuando escribió esta carta, el apóstol Pablo estaba en su tercer viaje misionero, que estaba listo para regresar con las ofrendas a las iglesias misioneras para apoyar a los que tenían necesidades. Entonces, ¿a quién escribió Pablo esta carta? Una importante y más obvia en esta carta es que fue escrita para los creyentes. El evangelio no es solo para las personas inconversas que no conocen de Jesús, es también para los creyentes, para los evangélicos, para los cristianos. Los destinatarios originales de la carta eran la gente en la iglesia en Roma, y eso lo podemos ver y lo vamos a estar desglosando más adelante en el capítulo 1, el versículo 7. Este era un grupo que predominaba con mayor número en esta iglesia en Roma y eran gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran judíos, no descendían de los judíos, sino que eran de diferentes nacionalidades. Pero sin embargo, en este grupo también había una minoría de judíos en esta congregación. Entonces, estaba hablando a la iglesia de los romanos, al grupo de judíos y no judíos que estaban en esta iglesia. El tema principal que el apóstol Pablo trata en esta hermosa carta es el evangelio básico, el plan de salvación y justicia del pueblo de Dios. La justicia de Dios, ¿qué incluye la justicia de Dios? Como veíamos en ese versículo, la justificación por la fe. Dice que nosotros fuimos justificados delante de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También abarca lo que son ideas relacionadas con la culpa, la santificación y la seguridad de la salvación. Entonces, en síntesis, tema principal, plan de salvación, la justificación por la fe y la santificación, la cual se da a través del Espíritu Santo. Exhorta también acerca de los deberes del cristiano. Entonces, esta carta es muy rica en lo que es la base doctrinal del evangelio para poder conocer ese plan de salvación, cómo nos ha alcanzado a nosotros que somos su pueblo, cómo ha alcanzado y seguirá alcanzando a lo que el Señor ha escogido, que son parte de su iglesia. El propósito de esta carta y se pone de manifiesto los pensamientos del autor y que se ve cómo él está confiado y entregado totalmente a lo que es la gracia de Dios y manifiesta su vocación y su fervor, lo cual lo anima a evangelizar, inspirando lo que son acontecimientos decisivos para la historia y para la cultura de la humanidad. Entonces, ese pensamiento y esa relación tan especial que el apóstol Pablo desarrolló con Dios y esa vocación, esa devoción, ese fervor, le animaba en todo momento a ir levantando iglesias, regando la semilla del evangelio. Entonces, el propósito primordial del apóstol Pablo al escribir el libro a los romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia para el creyente y que nunca habían recibido una instrucción apostólica. Se presume que la iglesia en Roma no había recibido la visita del apóstol Pablo ni de ningún otro apóstol. Entonces, él quería enseñar esas grandes verdades del Evangelio de la Gracia y que estuviesen claro que era lo que tenía como iglesia de Cristo representar en ese pueblo. Esta carta introdujo a una iglesia que era totalmente desconocido. De hecho, Pablo no había visitado esa iglesia. Pablo no fue el que levantó la iglesia en Roma, pero él quería viajar
en esos viajes misioneros a consolidar y a llevarle estas enseñanzas básicas. Y sobre todo, recordemos que se daban mucho los que son los choques de cultura con el pueblo judío y el pueblo no judío. Entonces, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, en estas nuevas iglesias, él trata de infundir esa unidad que debe haber de la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza y que su iglesia, no importando de dónde venga, cuál es su cultura, cuál es su nacionalidad, somos parte del cuerpo de Cristo, entonces somos uno. Entonces, el apóstol le expresa en ese capítulo 1, que lo vamos a desarrollar versículo por versículo más adelante, plantea varias razones por las cuales él quiere ir a visitarlo a la iglesia. Edificar a los creyentes, para predicar el evangelio, para que se sumen más a la iglesia, y conocer a los cristianos que están en Roma para poder alentarlo y que ellos lo alienten a él para orar por ellos, y que ellos puedan orar por él y todo su plan de evangelización, y ayudarlo con este ministerio que tenía que desarrollarse también en España. Pablo escribió para preparar el camino para su próxima visita a Roma y una misión que él había prometido de llevar un viaje misionero hacia España. Esto lo podemos ver en el capítulo 1. Él también escribió para qué? Para presentar el sistema básico de la salvación a una iglesia que no había recibido enseñanza de un apóstol, como dijimos anteriormente. Él buscaba explicar la relación de los judíos y los no judíos en el plan completo de la redención de Dios. Los cristianos judíos estaban siendo rechazados por un amplio grupo de personas que no eran judíos, pero que sí se habían sumado a la iglesia de Cristo. Entonces los creyentes judíos aún se sentían limitados y trataban de observar lo que son las leyes y el régimen y los días sagrados, como establecía la ley. Y por eso en esas iglesias, en un principio, había en este conflicto entre el pueblo judío con todas sus tradiciones y lo que le decía a ellos la ley, y la iglesia naciente de cristianos que tenían el mensaje de la gracia. Entonces, por eso se daban estas enseñanzas, y el apóstol Pablo trataba de guiar toda la mirada de los creyentes a Jesús. El libro de Romanos nos muestra cómo luce una vida transformada por la gracia. El propósito de la doctrina y la enseñanza bíblica no es simplemente informarnos de que tenga la información de qué dice tal palabra, informarle acerca de las promesas, informarle acerca de la vida abundante, sino transformarnos. Recordemos que la palabra es viva y eficaz. Dice que ella penetra a nuestros corazones, penetra hasta partir el alma y hace que se produzca un cambio en el lector. Entonces, el propósito de esta doctrina, de esa enseñanza del apóstol Pablo, es, además de informar acerca de los temas del reino, es que podamos ser transformados. El apóstol Pablo entiende eso muy bien, y desde el capítulo 12 en adelante, él muestra cómo luce una vida que ha sido impactada por el evangelio, porque ninguna persona que haya sido tocada por el Señor y haya nacido esa fe para salvación no puede seguir igual, sino que se produce esa transformación. Aunque el evangelio no se trata acerca de nosotros o lo que nosotros hacemos, el evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos ni de cómo vivimos, sino que se trata de lo que hizo Jesús, y por lo que hizo Jesús, ¿cómo podemos ser nosotros? La salvación es totalmente por gracia, por lo que hizo Cristo, por medio de la fe. Recibir a Cristo como Jesús, como Salvador, nos conduce a vivir una vida en obediencia hacia Él. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta se ven dos grandes temas. Primero, la parte doctrinal, que siempre en cada una de las cartas que el apóstol escribió, en cada iglesia que se dirigía, siempre estaba
poniendo esos cimientos acerca de la doctrina, procurando que esto pues puedan hacer incidencia de manera que se vuelva como algo natural para la iglesia. Y otra parte es sobre la exhortación. Entonces, tiene una introducción, una conclusión y aporta un sinnúmero de notas que tienen un carácter personal de la relación de Pablo con algunos miembros de la iglesia. En este contenido de este libro, Pablo comienza a examinar la condición espiritual de las personas. Él descubre que tanto los judíos como los no judíos son pecadores y necesitan salvación. Esa salvación ha sido proporcionada por Dios a través de Jesucristo y su trabajo de redención en la cruz del Calvario. Sin embargo, una provisión que debe ser recibida por fe, un principio por el cual Dios siempre ha tratado con su pueblo, ya que la salvación es solo el comienzo de la experiencia de la vida cristiana. Ese primer encuentro con Dios, esa primera revelación de Dios a su vida, que trae la fe, que trae la gracia para su salvación, es el comienzo de la experiencia en la vida cristiana. Pablo va a enseñar cómo los creyentes son liberados del pecado, la ley y de la muerte, con una provisión que lo hizo posible. Y esto se hace posible con nuestra unión con Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección, y por la presencia del poder del Espíritu Santo en nosotros, que la palabra nos declara que en cuanto llegó a nosotros esa fe, llegó a nosotros esa gracia y nos rescata de la muerte, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, que vamos a ver en algunas de las lecciones que estamos llevando acerca de las diferentes cartas que se escribieron a la iglesia de principio de siglo, necesitaban saber que ese Espíritu Santo es el que va a ir moldeando, revelando a Cristo, revelando la palabra, de manera que podamos ser transformados, porque la vida del creyente no puede seguir igual después que conoce al Señor. Pablo muestra que Israel también, aunque se encuentra presente en un estado de incredulidad, tiene un lugar en el plan de redención del soberano Dios. Entonces, él quiere enseñar y quiere llevar esa armonía entre el pueblo judío, el pueblo de Israel y los no judíos. Y que ellos tienen una parte especial que aunque permanecen hasta el día de hoy en la incredulidad acerca de Jesucristo, Dios plan de redención para este pueblo. Ahora, Israel consiste en un remanente que han hecho esa conversión, que están allí compartiendo con los gentiles, pero el apóstol declara en Romanos 11:26, pero en algún va a llegar la salvación a Israel. Va a llegar el tiempo en que Israel va a ser salva por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero en este tratado, especialmente, se está trabajando con la iglesia como el pueblo de Cristo. Entonces, todo lo que se suman a esta iglesia son parte de ese pueblo, pero dice que Dios tiene esa, esa, ese diseño, ese plan específico para que Israel sea salva por la promesa a Abraham que Dios ha de cumplir. La carta concluye con una apelación que el apóstol Pablo hace a los lectores de que trabajen su fe cristiana de forma práctica, que la vida cristiana no es solamente un discurso que se debe dar en palabras, sino que realmente empiecen o continúen viviendo por lo que dice la palabra, que la palabra sea llevada a la vida práctica, tanto en la iglesia como en el mundo, en todos los ámbitos de nuestras vidas. La fe tiene que vivirse de una manera práctica. Ninguna de las otras cartas del apóstol Pablo declara tan profundamente el contenido del evangelio y de ese plan de salvación y sus implicaciones, tanto
en el presente para la iglesia como para el futuro. Entonces, por eso la importancia de esta carta. Pablo en la epístola a los romanos, la carta a los romanos, intenta describir el plan de salvación de una manera concisa, de una manera clara, y podemos ver que aún hay palabras súper clave que hacen referencia y que vamos a ir desarrollando durante todo el libro acerca de esta enseñanza. La fe, que es la creencia, la confianza, la fe, que es el medio por el cual los pecadores podemos experimentar, podemos disfrutar todas las bendiciones de la salvación. Es la confianza completa que podemos depositar en Jesús cuando Él se nos revela para la salvación de pecado y para salvarnos de el juicio venidero. Recordemos que esta fe es importante porque nos mantiene con la esperanza, nos mantiene en el camino, nos mantiene en ese desarrollo. También se habla del evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Pablo usa esta palabra para al maravilloso mensaje del perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Buenas nuevas, buena noticia. Por eso, y desde este espacio que el Señor ha motivado al pastor Huáscar y a mi persona a tener de enseñanza, lo que promovemos es la buena de que Cristo vino y ya hizo una obra que es completa, que Él es nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que nuestra vida en Cristo Jesús es nueva y que todas las demás cosas, las cosas viejas, dice que pasaron y todo hecho nuevo. Entonces, esa experiencia constante de ir siendo transformado por la palabra. Las buenas nuevas se revelan cada día en nuestra vida cuando leemos la palabra, cuando permanecemos en la palabra. No podemos seguir igual. Otro de los términos utilizados en esta carta de la gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido por parte de Dios. Es ese favor, esa gracia, ese don, ese regalo. Se refiere a que esta dádiva no tiene una explicación. No podemos nosotros ponerle una explicación a este regalo porque no podemos justificarnos por nosotros mismos delante de Dios. Para los hombres indignos que nunca podríamos haberla ganado, para la humanidad, para la persona que tiene una naturaleza caída porque la heredamos de nuestro padre, Adán, no era posible ganarla. La salvación es la dádiva gratuita hecha por Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo hizo a nuestra favor. Él se puso en nuestro lugar. Por eso siempre pregonamos este mensaje. La buenas nuevas, evangelio, buenas nuevas, es gracia, es perdón y que es inmerecido, que nosotros no hicimos ni tenemos que hacer nada para ganarla, que Dios la da gratuitamente. También está muy utilizado en esta carta el término de la justificación, el acto de ser declarado justo. Ese es un término legal que Pablo usa para describir la transacción espiritual por medio del cual Dios, el juez justo, declara acepto delante de él aquellos que confían en Jesucristo. Dice que nosotros somos aceptados en el amado, en Cristo Jesús, en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El veredicto nuestro era de condenación por nuestra naturaleza. Era la muerte, pero el veredicto cambió solo porque Cristo pagó toda la demanda de la ley
que había contra nosotros, los pecadores. Él pagó el precio, Él tomó nuestro lugar y ahora somos declarados justos, somos declarados inocentes, somos declarados sin culpa. Entonces es sumamente importante para que la iglesia de Cristo pueda caminar agarrado de estas verdades, que son verdades eternas, verdades que te van a ayudar a tener la convicción de que el Señor cumple su promesa y que ya lo hizo desde el momento que Cristo se puso como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y si Él dio a su Hijo, que era lo más sagrado, lo más importante, para que pudiésemos llegar a esta justificación, para que pudiésemos alcanzar la gracia que no nos dará de todo lo que ha prometido. Entonces, por eso esa terminología que pareciera básica del Evangelio, por eso decía que el apóstol Pablo en esta carta trata de explicar de manera clara, concisa, puntual lo que es el plan de salvación para la iglesia de Cristo. Y por eso es importante retomar que estamos a nivel de la iglesia, de los creyentes, muy acostumbrados a escuchar el discurso, pero que tanto nos apropiamos de él y vivimos por él. También habla del tema de la ley, que tiene que ver con los mandamientos dados por Dios. Pablo enfatiza tanto en el carácter santo de la ley como la incapacidad del hombre pecador para vivir conforme a ella. Recordemos que la ley fue abrogada porque no se podía cumplir con la ley. Y la ley lo que acarreaba era muerte y era condicional. Las personas tenían que poner o hacer un sacrificio y tenían que seguir unos lineamientos para cumplir la ley. Y dice que esta fue imperfecta porque no pudieron cumplirla, no pudieron acabar. La ley se convirtió en una carga, en una maldición, hasta que llega Jesucristo, quien cumple perfectamente la ley y todo su requerimiento. Al él cumplirla y tomar nuestro lugar, ya nosotros en Cristo Jesús no estamos bajo los mandamientos de la ley, sino bajo esa gracia en Cristo Jesús. La propiciación, la santificación de la santa ira de Dios contra el pecado. La rebelión contra Dios resulta en la ira de Dios y que debe ser enfrentada con un juicio. Al morir en nuestro lugar y tomar nuestros pecados sobre sí, Jesús pudo satisfacer lo que era la ira justa de Dios contra todo lo que creen. Entonces, todo lo que han sido alcanzados por el pacto de salvación, por Jesucristo, por gracia, dice que ya no tienen que ir delante del trono y no van a recibir la ira de Dios, la ira justa por las transgresiones que habíamos cometido. También el tema de la redención, propiciación, esa ofrenda de Jesús por nosotros. La redención, el acto que nos libera de pagar un precio. Porque ¿cuál era el precio de nuestro pecado? Condenación y muerte. Entonces, Cristo nos libera. Pablo usa este término como un término económico en lo que es la parte teológica de describir a Cristo, que Él hizo un pago, hizo efectivo ese pago para ese castigo que Dios tenía para el pecador. Entonces, al decir la muerte, se quiere decir que Dios envía a su Hijo a que dé su propia vida, porque solo con derramamiento de sangre se da la redención. Entonces, cuando recibimos la fe y recibimos a Jesús en nuestra vida, somos liberados del pecado y somos aceptados por Dios.
La justicia es otro de los términos que el apóstol Pablo utiliza en esta carta. La justicia tiene que ver el nivel de pureza de Dios o la veracidad, la fidelidad propia de Dios. Dios es santo, por tanto, no puede tolerar y no puede estar enfrente al pecado. Y es a través entonces de Jesucristo que podemos hallar la justicia que es agradable a Dios. Por eso, en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice que somos olor fragante de Cristo para Dios, somos aceptados en el amado. Entonces, cuando Jesucristo presenta la ofrenda de su propia vida, Él pudo satisfacer la demanda de justicia de Dios. Cristo no solo se lleva nuestro pecado, sino que Él nos otorga la perfecta pureza. En Él somos nosotros justificado, santificado, redimido. Estos son puntos básicos de lo que es la doctrina cristiana. El tema de la salvación, que es la liberación, que se usa mucho en la Biblia para poder describir lo que es ser rescatado de un daño físico, de un daño espiritual. Pablo usa esa palabra mayormente para denotar la liberación del pecado y sus consecuencias mortales para los que están en la iglesia. Recordemos que esta carta se le está escribiendo a la iglesia, a personas que ya dentro de el pacto de salvación, y busca que haya esa transformación, que vaya ese desarrollo, ese crecimiento. También retoma el tema porque para poder hablar de justificación, de salvación, de redención, tiene que hablar acerca del pecado para que éste sea visibilizado. ¿Qué es pecar? Es perder el objetivo, es desobedecer a la ley de Dios. Pablo suele usar varias palabras diferentes de las palabras griegas para poder describir que nosotros, por naturaleza, tenemos una tendencia de rebelarnos en contra de Dios. El pecado se puede definir ampliamente con cualquier actitud o acción que se ponga en contra de lo que es la voluntad de Dios. El pecado es lo que trae la muerte y trae la separación de Dios. Entonces nosotros estábamos separados porque nuestra naturaleza, dice la palabra de Dios, que nuestro pensamiento, no, las intenciones de nuestro corazón son de continuo al mal en nuestra naturaleza caída. Entonces, esa parte, esa tendencia del ser humano de correr hacia el pecado, queda abrogada cuando Cristo viene a nuestra vida. Y aunque seguimos ligados a este cuerpo de muerte, como el apóstol Pablo habla, nosotros vamos en un proceso de crecimiento y de transformación para llegar a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso queremos desglosar esta carta importante del apóstol Pablo para la iglesia, de que podamos entender que realmente Dios no tiene nada al azar, que Dios planificó todas las cosas, que se preocupa de nuestra condición espiritual y que la salvación, el momento de que conocemos, que entramos en esa relación con Dios, empieza todo lo que es nuestra experiencia cristiana, y que los libros, las cartas, las epístolas que escribe el apóstol Pablo, los mensajes que recibimos, los estudios bíblicos que recibimos, además de informarnos acerca de la doctrina básica, lleva la intención de que podamos ser transformados, que esa palabra se haga efectiva en nuestras vidas y que esa palabra realmente
pueda llevarse a la vida práctica. Era un punto sumamente importante que el apóstol Pablo recalcaba. La vida cristiana, la fe cristiana se vive en la práctica, no solamente un discurso, no solamente cantar alabanza, no solamente saber y recitar versículos bíblicos, sino que es en donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted se moviliza, en el entorno donde usted se desarrolla, llevar la fe a la práctica. ¿Cómo llevamos la fe a la práctica? Es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en este libro, y para que se puedan poner sobre un fundamento firme, que todo es acerca de Dios. Aquí él revela el corazón de Dios y el plan de salvación y lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, que ya le ha conocido. Entonces, Dios siempre, desde el principio, ha estado tratando con su pueblo. Y este es un medio ahora que Dios está usando para tratar con su vida, de que usted pueda entender que si Dios se ha revelado a su vida es por su gracia, por su misericordia, por su gran amor, no porque hayamos hecho algo. Y no es que nosotros tenemos que hacer algo, no estamos diciendo que seamos transformados, que tengamos una vida íntegra, que vivamos por la palabra, porque eso va a sumar para que usted alcance un nivel de salvación. No es así. Ya Cristo llegó a su vida, le tocó, usted fue sellado para salvación, usted fue atraído para salvación, pero necesita continuar en ese camino de obediencia, muriendo cada día a nuestra carne, a nuestra naturaleza y vivificándonos en el Espíritu para vida eterna, para tener una vida abundante en Cristo Jesús. La próxima semana continuamos con el capítulo número 1 para sí empezar a desglosar cada capítulo de esta carta hermosa a los romanos, que hoy va dedicada a la iglesia de Jesucristo. Dios le bendiga abundantemente, y el pastor Huáscar. Mi corazón aplaude esta lección tan hermosa y lo incisivo que es Pablo tratando de dar estas explicaciones, que a veces cuando la escuchamos parecen como que está imponiendo una religión o una religiosidad por el carácter dinámico que tiene de dar lo que son la doctrina del creyente. Ahora bien, si ya como creyente nosotros llegamos a entender, y está explicado ahí muy bien, que nosotros fuimos dados de una provisión completa, sin falla, sin ninguna cosa que nosotros podamos aportar para obtener lo que Cristo obtuvo para con cada uno de nosotros. Y estas epístolas de Romanos las explica muy bien. El Señor tuvo la provisión de dar su vida por cada uno de nosotros, para salvación, para redención, para quitar el pecado que nos separaba de Él. Él nos hizo hijo acepto en el amado. Todo esto es una realidad sin que usted tenga que hacer absolutamente nada, ni yo, sino que ya Cristo hizo todo eso para que nosotros. Ahora bien, ahora que ya usted fue dado a luz, que ya usted nació de Cristo para el Señor como una nueva creación, donde el Señor le quitó todo lo que le separaba de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y entonces ya usted nada más nació, ahora necesita, como los niños, aprendan a gatear, a caminar, después a comer y después a vestirse, después a hacer todo por sí mismo. De esa misma manera, usted tiene que crecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en un proceso, como dice nuestra hermana Laura, de crecimiento, pero no para lograr ninguna de las cosas que ya Cristo logró para nosotros, sino de crecimiento para entonces empezar a manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Entonces usted empieza a manifestarle, eso es lo que se llama el carácter del creyente. ¿Pero por qué usted es creyente? Porque aquel que hizo todo por usted, aparte de eso, le dio fe. Es un regalo de Dios la fe. Y usted cree por esa fe que Dios le dio. Usted no la creó, no nació con usted. Usted
nació separado de Dios. Usted estaba muerto en pecados y delitos. Yo estaba muerto en pecados y delitos. Por la obra de Jesucristo somos traídos a ser parte de la familia celestial. Y ahora, como familia celestial, debemos cada día ir creciendo en el conocimiento de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y de esa manera nosotros empezamos de manera concomitante, viviendo en esta vida que nos ha tocado en esta jornada, creciendo, acercándonos cada vez más a poner el rostro a las cosas celestiales, porque eso somos ahora nosotros, al obtener vida eterna, que es la vida eterna, la vida Zoe, la vida eterna de Dios. Nosotros tenemos su naturaleza y por lo tanto nuestra vida es una vida espiritual desde ahora y para toda la eternidad. Entonces debemos irnos desprendiendo de lo que es la vida de la carne, de lo que son estas concupiscencias que no le agradan a Dios. Y es por eso que hablamos de ese proceso. Y estas epístolas, que bien dicho por nuestra hermana, tienen esas especificaciones de cómo podemos nosotros crecer y ser esos creyentes que agradan al Señor. Somos perfume grato para Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y cuando Él nos ve, Él ve la sangre que nos ha justificado. Y por eso somos agradables a Dios. Pero es un plus, agradarle también, en que nosotros entendamos quiénes somos y empecemos a comportarnos como hijos de Dios, como justificados, como redimidos, como su santo. Y porque Él es santo, nosotros somos santos. Pues heredamos esa naturaleza de Dios. Entonces empezamos a manifestar una vida santa en obediencia, en alabanza, en adoración. Y es por eso que entonces nosotros nos dicen convertido. Porque no hemos convertido a Cristo, o sea, a Dios, a la palabra, nos ha convertido a eso. Y es por eso que cada día, como estamos en esta concupiscencia de la carne, cada día debemos seguir desprendiéndonos más de las cosas de la carne y ser más de Cristo. Entonces ahí es donde viene ya ese proceso en que usted cada día va reflejando más el carácter de Cristo. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy de Cristo. Vamos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, siendo como Él en una perfecta obediencia, que es lo que busca el Señor. Ahí somos ya doblemente agradables. Agradables porque hemos sido escogidos por Él para ser parte de su familia celestial y por eso somos agradables a Él en Cristo Jesús. Ahora somos agradables porque cada día conocemos más de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si me entendí, si me extendí un poco, es porque el Espíritu nos lleva a estas especificaciones. Así que les amo y les bendigo. Recuerden que estas lecciones son muy importantes para que usted aprenda y también para que la comparta. No cuesta nada compartir el video. Dele a compartir, dele que le gusta y también, por favor, suscríbase si usted no se ha suscrito a nuestro canal. Es muy importante porque YouTube pondera mucho el hecho de que tengamos seguidores que le den like a los videos para ellos distribuir esta clase en diferentes comunidades en todas partes del mundo, que esa es nuestra meta, que el evangelio llegue a donde tiene que llegar. Como lo recibimos por gracia, de esa misma manera se lo damos por gracia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes y para ti, mi amada hermana Laura Cisa Luciano. Dios te bendice.